entre los invitados, y ahora vamos a charlar con él, a un exministro de Economía de la Nación, a Roque Fernández. Bienvenido, Roque, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar con... Bueno, deja la economía, se dedica a la política, vuelve a la actividad política que desde un lugar de gestión desempeñó hace 2 décadas, y cuéntenos en qué sector está, para que usted mismo se presente. Sí, es un pequeño cambio, digamos, porque yo siempre estuve en la economía y la política activo desde el punto de vista profesional, columnista en los medios, participando en algunos debates. La única novedad es que ahora soy candidato, digamos, o sea, que es la primera vez que soy candidato para una elección, o sea, pero la parte profesional y académica, etcétera, siempre ha sido parte de toda la historia mía. Y bueno, la novedad es ser candidato por el Partido Demócrata. Es algo totalmente nuevo porque yo estuve trabajando más de un año atrás, todo el tiempo, tratando de unir a todos los espacios de centro, o sea, generamos un espacio que se llamaba Vamos, con la intención de unir el Partido Demócrata, el Partido Autonomista, la UCD, un montón de espacios que estaban también libertarios, en fin, nombrando las personas, con Ricardo López Murphy, con Esper, con Milei, con Cynthia Houghton, con Romero Ferri, en fin, con el partido. ¿Fracasó ese intento? Fracasó, anduvo muy bien en el sentido que estábamos muy de acuerdo en el tipo de proyecto de país que queríamos, pero cuando se van acercando las elecciones, las primarias, y empiezan a tomar definiciones sobre candidaturas distrito por distrito, ahí es imposible avanzar mucho porque, digamos, empiezan, digamos, la postura natural de alguien que milita en política que quiere ser, si no, no estaría ahí. Y entonces, bueno, no fue posible resolver ese problema, pero dijimos, bueno, las PASO va a dar una posibilidad que los distintos espacios compitan, y terminadas las PASO vamos a ver cuál es el peso relativo de cada uno de ellos y nos vamos a volver a reunir. O sea que el proyecto no es que fracasó si no pudimos armar un frente único, digamos, ¿cierto? Pero están todos compitiendo, cada uno en su espacio, pero es un proceso que va a continuar. Está bien. ¿Cómo ve la política económica del actual gobierno? Les recuerdo que Roque Fernández fue ministro de Economía, el que sucedió a Cavallo en la administración de Carlos Menem, para quien no lo conociera. Bueno, evidentemente estamos en una situación difícil porque más allá de la pandemia las cosas no venían haciéndose muy bien, o sea, prácticamente si hubo una caída de 10 puntos en el 2020, la mitad es pandemia y la mitad puede ser atribuible a la gestión con todo este tipo de cuarentena y restricciones muy fuertes que tuvieron un impacto sobre la economía que si se hubiese manejado de otra forma hubiese sido menor el impacto. Pero yo estoy acá fundamentalmente no tanto para criticar la política económica, que es criticable por supuesto, sino para ver que la solución de Argentina no pasa por un ministro de Economía iluminado. O sea, el problema de Argentina es mucho más profundo, es un problema político y la solución tiene que venir del lado de la política. Podemos hablar de economía, no voy a escapar a la pregunta, pero obviamente, sí, claro, obviamente que Argentina ha deteriorado su situación fiscal. Esta situación fiscal que está, según nuestros cálculos, con un grupo de profesionales que lo he discutido, está dando un déficit primario del 5%, que si uno le suma el 2% de intereses para llegar al déficit financiero total es 7 puntos, o sea que la inflación que uno está observando anualmente en el año 2021 proyectada entre un 50%, un poco más, es el resultado de la política del gobierno de financiar emitiendo dinero y deuda
ese déficit que puede estar entre 5 y 7%. O sea que ese es el verdadero problema. La solución es definitivamente cambiar la forma de gestionar la administración pública y llevarla a la estabilidad. Pero eso no es una tarea del ministro de Economía, una tarea política que, si nosotros vemos, por ejemplo, vamos atrás un poco, no para hacer historia, sino para simplemente ofrecer una explicación. En los 90 se hicieron un montón de reformas estructurales, o sea, se privatizaron empresas que estaban dando déficit, se hicieron reformas en el Estado importantes de manera tal de achicar muchísimo el problema financiero del Estado, y eso permitió tener una convertibilidad que se llegó a fines del año 99 con una tasa de deflación del 2%, o sea que y la economía creciendo, uno tenía la posibilidad de conseguir un préstamo hipotecario para comprar un departamento al 10% anual en 20 años, o sea que mucha gente lo pudo hacer. Bueno, esa disciplina, lo importante es que fue lograda desde lo político, porque eso fue reconocido internacionalmente en Argentina. Porque, por ejemplo, muchas veces decían, bueno, Chile hizo muchas privatizaciones, muchas reformas, pero porque las hizo Pinochet. En cambio, acá no, acá fue políticas de Estado. Ahora le hago la pregunta. La paridad cambiaria, el 1 a 1, digamos, eso fue una cosa que duró una década aproximadamente. Sí. Después, la crisis que se desencadenó, ¿no tiene algo que ver con esta paridad? ¿No estuvo forzada la paridad cambiaria durante el menemismo? Digamos que el abandono de la convertibilidad ocurre 2 años después que yo me fui, digamos. Sí, claro. Pero además nació antes que usted llegara. Claro, o sea, pero no, en realidad uno puede tener un sistema de tipo de cambio fijo, convertible. Más aún, yo le digo, si lo que dicen algunos colegas, de que vamos camino a un salto inflacionario, a un problema más grave, que puede ser, que puede que no sea, pero cuando ocurren estas altas inflaciones, la circulación del peso se convierte como muy excluida de la economía y pasa a dolarizarse la economía cada vez más. O sea, y la dolarización es como una convertibilidad, digamos, en el sentido que es un dólar. Si uno quiere introducir, después de una hiperinflación, una moneda local, tiene que ofrecerla en paridad con esa otra moneda para que tenga algún tipo de credibilidad, porque si uno va a decir, voy a poner un peso, un dólar, pero al día siguiente devalúo, no resuelve el caso de la hiperinflación. O sea que es una técnica, digamos, el mérito de la convertibilidad, repito, fueron las reformas estructurales, no la política cambiaria. O sea, la política cambiaria se podría haber cambiado tipo de cambio flexible. ¿Usted dice? Sí, se podría haber cambiado. Además, en su momento Cavallo hablaba de una canasta de moneda. También, ¿no? Una canasta de moneda era lo que tenía Domingo Cavallo en mente. Yo nunca fui un dogmático del tipo de cambio fijo, de la convertibilidad, pero lo que sí sé es que todos los países que salen de una hiperinflación tienen que salir con un tipo de cambio fijo para restablecer la confianza y la credibilidad de la gente. Y eso es lo que pasó en Argentina. Ahora, muchos dicen, se podría haber abandonado en el año 97, que era cuando estaba yo. Yo decía, yo tengo miedo a abandonar la convertibilidad, porque primero, tal vez es muy pronto, la gente dice, bueno, abandonan el tipo de cambio fijo es porque vuelve la fiesta. O sea, empieza a desconfiar. Y en ese momento, en el 97, nosotros con el 1 a 1 no hacíamos más que crecer en reservas, o sea, era la cantidad de dólares que nos entraban eran mucho más importantes que los que salían por las importaciones o pagos. Sí. O sea que las reservas internacionales venían creciendo. Si el Banco Central se retiraba del mercado, no era lo que muchos pensaban de que iba a subir de 1 a 1,20 el tipo de cambio. Iba a bajar de 1 a 0,80 porque la oferta de dólares era lo que dominaba el balance cambiario. O sea, era un tema histórico, digamos. O sea, en la situación en que nosotros estamos hoy día, evidentemente hay una generación muy alta de liquidez que va a generar problemas, lo está generando con la inflación que observamos y lo va a agravar hacia el futuro. Por lo tanto, si lo que hacemos nosotros desde el punto de vista de esta campaña, participando
competir para legislador por la provincia de Buenos Aires, es directamente poner sobre la mesa propuestas muy concretas, muy concretas. No es que vamos a mejorar la educación, la salud, esto, el otro, no. Concretamente, en el tema económico, nosotros lo que pretendemos es directamente eliminar las retenciones a las exportaciones en forma gradual, primero del nivel en que están actualmente a un 10%, y ese 10% que queda considerarlo como cuenta pago, una retención a cuenta pago del impuesto a las ganancias, eliminar el impuesto al cheque, también primero dejarlo a cuenta de el impuesto a las ganancias y también en un periodo de 2 o 3 años eliminarlo. Esos son el tipo de... Nadie puede eliminar el impuesto al cheque, ¿no? Porque me parece que ha habido varios intentos y finalmente... Claro, pero claro, porque verdaderamente es un impuesto pésimo porque nosotros podemos hacer una transacción le cambio el gel por un vaso de agua donde estamos los dos sin ganancia, simplemente como que si fuera un intercambio, sí, claro, con ganancia cero. Y van a grabar eso donde esa transacción, por el solo hecho de que pase por los bancos, tiene un impuesto. O sea, eso traba el comercio, traba todo. Eso es una pésima idea. Siempre se pone como una medida de emergencia, se puso durante el gobierno de la Rúa con la idea de que quedara por poco tiempo y sin embargo hasta el día de hoy la seguimos teniendo. Y las retenciones también se han puesto por razones transitorias y hasta el día de hoy las seguimos teniendo. Es una fuente de recaudación importante. Claro, ¿no? pero veamos lo que pasa con eso, porque digamos, nosotros tenemos esas retenciones, después tenemos un 35% de impuesto a las ganancias en las empresas, y después de ese 35% las empresas quiere distribuir dividendo, tiene que pagar un 10% más. Es una locura, es impagable esta situación, la presión fiscal es tremenda. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros abrimos el diario ayer, hoy día, bueno, se fue MetLife, una compañía de seguro, las multinacionales se van, ya se fue Falabella, Walmart, Danone, Nike, Adidas. Digamos, nadie puede verdaderamente pretender, digamos, que una multinacional invierta en Argentina, ponga todo ese capital a riesgo, le cobren todos esos impuestos, y después que ha pagado todos esos impuestos, cuando tiene que pagarle a los inversores los dividendos, encima de haber pagado todos esos impuestos, no se lo dejan pagar porque le han puesto el cepo. Entonces, esta economía así no puede seguir funcionando. Esto hay que directamente de cuajo... Me quiero hacer la última pregunta porque ya lamentablemente se nos consumió el tiempo. Pero ¿cree que el dólar está pisado? ¿Es el valor que debe tener? El dólar solidario, sí, por supuesto. Es un dólar que está totalmente apretado por un cepo porque no hay transacciones libres con ese dólar. Ese dólar lo puede adquirir, digamos, un pequeño grupo bajo un montón de restricciones. O sea, no es un dólar de equilibrio desde ya. No es un dólar de equilibrio. ¿Y el dólar blue? El dólar blue sí mide aproximadamente un equilibrio, pero también hay restricciones, porque hoy día le han puesto muchas restricciones a los bancos para las operaciones con depósitos previos. Incluso hoy día, si una empresa hace una transferencia a otro, para poder acreditarle los fondos le piden 24, 48 horas, o sea, le tienen pisados los pesos también. Con lo cual no está bien, eso es un problema porque genera, yo diría, mucha desconfianza en el sistema, tener estas medidas que son totalmente dedicadas para mantener un tipo de cambio artificial. Y ahora sí, la última y breve, porque es un tema importantísimo, grosso, como dirían los chicos. Está el acuerdo pendiente con el fondo. No va a salir. No va a salir. No va a salir. O sea, antes de las elecciones no va a salir y después de las elecciones va a haber una negociación bastante dura porque el fondo va a pedir todo esto que yo estoy diciendo, con otras políticas, va a haber que hacerlo. Y yo no veo que, por eso digo que el problema es político, ¿cierto? Porque no hay voluntad política para avanzar en una reforma estructural. Por lo tanto, el acuerdo no sale ahora y no va a salir pronto, después de las elecciones. Está bien. Señor Fernández, le agradezco muchísimo la presencia en este programa, le deseamos suerte y ojalá pueda pasar del 1,5% de los votos le piden en las PASO para después revalidar. No, yo seguro que lo vamos a lograr. Lo van a lograr. Lo vamos a lograr, seguro. Lo van a lograr, o sea que lo vamos a tener seguramente. Nos van a ver haciendo campaña. Haciendo campaña Exactamente. Hacia las elecciones de noviembre. Bueno, que tengan mucha suerte y muchas gracias. Gracias. Ahora, segunda pausa, ya volvemos.